Hola amigos, es viernes y vamos a hablar de los acontecimientos que sucedieron el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y 19, pero solamente vamos a enfocarnos en dos acontecimientos que son los más remarcables en ese día. El primero va a ser acerca de la negación de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo va a ser el juicio que tuvo ante Poncio Pilato y los sacerdotes. Y vamos a leer un poquito en Juan 18, creo que es el 25 y el 26, y hasta el 27, donde habla acerca de lo que pasó. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te yo vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Al estudiar los otros evangelios nos enteramos que Pedro salió fuera y que lloró amargamente. Queremos que por un instante debió ver el rostro sangriento y golpeado de nuestro Señor y aquella mirada de sus ojos. Y entonces fue cuando salió y lloró. Imaginamos que si había estado discutiendo con un pariente o conocido de Malco, el siervo del sumo sacerdote a quien había herido anteriormente con su espada, debió haber tenido una discusión muy acalorada, y Pedro negó conocer a su Señor. Pero gracias a Dios el Señor estaba dirigiéndose a la cruz a morir por él, y ya le había dicho que había orado a fin de que la fe de Pedro no se debilitase. Ahora, ¿por qué Simón Pedro, quien actuó tan cobardemente como Judas, pudo volver al Señor? Porque era un hijo de Dios, tenía a Jesucristo en su corazón, y al darse cuenta de lo que había hecho, su corazón se quebrantó de dolor. Un hijo de Dios, estimado oyente, puede alejarse de Dios, pero Dios nunca se alejará de él. Siempre está allí y siempre estará a su disposición. El Señor nunca le dijo a Pedro, bueno Pedro, lo siento mucho, pero como tú me has fallado, sencillamente no puedo contar más contigo. No, de ninguna manera. Apareció personalmente a Pedro después de su resurrección y eligió a Pedro para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Y nunca se había dicho un sermón como en aquel día. Gracias a Dios por un Salvador y un Señor como Él, siempre recibiremos a aquel que se ha alejado de Él. Ahora, en el versículo vamos a leer donde es nuestro Señor Jesucristo confrontado ante los que lo acusaban. En el juicio, dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Hay aquí una situación interesante. Veamos a la religión y a la persona de Jesús, lado a lado, juntos en la misma escena. Aquí estaba el que había venido para cumplir la Pascua y moriría en la cruz porque le iban a sentenciar a muerte. Pero como querían comer la Pascua, estos hombres no entrarían en el pretorio, porque de acuerdo con la ley, si estaban en casa de uno no judío, se contaminarían y no les sería posible comer la Pascua, y no habría eso. Eran escrupulosamente religiosos. Sin embargo, estaban tramando la muerte de aquel que era el cumplimiento de la Pascua. Estimado oyente, esto debería impulsarnos a examinar nuestro corazón en este momento. ¿Es usted simple y formalmente religioso o está realmente unido al Señor Jesucristo? Este triste es triste cuando las apariencias y las formas y el decorado exterior están en la oposición, en contradicción con el interior de las personas. Cuando a pesar de la religiosidad externa, la vida humana real está vacía y Dios no tiene nada que ver con las exteriorizaciones, los gestos, las actitudes y las palabras piadosas. Esta situación paradójica debiera hacerle reflexionar, estimado amigo. A veces conviene que uno se formule preguntas a sí mismo y ante una actitud personal sincera delante de Dios,
Él por su Espíritu iluminará su palabra y esa palabra le señalará directamente al Señor Jesucristo. Es nuestra oración que sienta usted su presencia de una forma real y que le ayude a tomar buenas decisiones. Gracias, que Dios los bendiga y que disfruten el día viernes y que Dios los acompañe.